El proceso de abolición de la esclavitud en Colombia no trajo consigo un mejor vivir de las poblaciones negras liberadas. Al contrario, se mantuvo, con dictámenes jurídicos, leyes, sentencias, etc., una segregación y dominación de amplios sectores populares y de minorías como los indígenas, negros, esclavos y libertos, mulatos y mestizos por parte de las élites blancas. Las categorías sociorraciales determinadas por el color de piel, heredadas de la colonia, no desaparecieron del discurso jurídico colombiano del siglo XIX. En la colonia ya existían procedimientos como las cédulas de gracia al sacar, que le permitían a sectores excluidos acceder a títulos nobiliarios, profesiones, derechos de herencia y comercio. La compra de estas cédulas permitía el blanqueamiento y la limpieza de sangre a quienes por motivo de su condición de piel no se les permitía socialmente ciertos derechos. Crear un nuevo proyecto de nación durante el proceso de independencia de la metrópoli. La diversidad cultural en un territorio que pretendía unión en torno a intereses y características comunes, y que a su vez anhelaba tomar distancia de los criterios coloniales, fue una de las dificultades con las que se tropezó. Durante la construcción del Estado Nacional como propuesta ideológica, la alteridad se trató entre la dualidad de exclusión-asimilación, en la que la idea del mestizaje actuó como promotora. El prototipo del indígena idealizado inspiró gran parte de la perspectiva cultural sobre la que se consolidó la nueva identidad nacional durante el periodo republicano. Aunque hacia la segunda mitad del siglo XIX el discurso del mestizaje privilegió al mulato, mezcla de negro y blanco, sobre el mestizo, blanco e indígena. La población de color en los inicios de la era republicana encontró apoyo entre ciertos sectores intelectuales y se exaltó al mulato como prototipo de una raza mejorada, lo que se encuentra presente en el discurso de algunos humanistas. Destaca la transformación de las características de la raza negra, ampliamente asociadas con la indolencia y el atraso, en la que la implementación de estrategias de asimilación o moralización permitiría su inclusión en el progreso y la civilización. La consagración de la ciudadanía y agregación social transitan paralelas con la instauración oculta del mestizaje y blanqueamiento como políticas demográficas eugenésicas o modificadoras de la hegemonía genética. De igual manera, el sistema educativo, el cual era dirigido por la parte eclesiástica, aplicará textualmente a los colombianos la igualdad en cuanto a lo social, político, jurídico y cultural. Por una parte, también se rechazó las poblaciones indias y negras en representaciones iconográficas y éstas seguían sometidas a la esclavización, por lo que la Unidad Nacional implementó la negación de la diferencia, generando inclusión abstracta y exclusión concreta para darle importancia al principio de la igualdad. A partir de esto, Colombia centra una imagen de nación mestiza, implicando el proceso de exclusión, asimilación y rechazo, aceptación durante un tiempo, ya que con el mestizaje o blanqueamiento se contribuye a la identificación racial y construcción nacional. Y con esto el ideal jurídico-político de igualdad y libertad incentivó a los criollos en el periodo republicano a aceptar que estaban en un proceso de blanqueamiento con el cual lograron identificar al colectivo nacional como una mezcla homogénea, estableciendo no solo la estratificación racial sino también la moral de los ciudadanos. De aquí las facciones liberal y conservadora definen un tipo de ciudadanía que adopta la idea de universalidad, pero que dentro de la Constitución de 1843 y la de 1853 está contemplado que esta universalidad deja o excluye del ejercicio de derechos políticos a muchos sectores de la población, cosa que se sigue viendo a día de hoy. Luego de la Constitución de 1812, Simón Bolívar inició un proceso para la liberación de los esclavos. En 1816, para cumplir con lo que había prometido, dio una esperanza de libertad a los esclavos. Para esto solo debían unirse a las tropas de independencia y luchar con los patriotas. En este proyecto podían participar quienes cumplieran con ciertas características, como estar solteros. Este proceso contó con unos años para poderse ejecutar. Sin embargo, la primera medida legislativa al respecto fue en el siglo XIX, donde se prohibía la importación de esclavos como objetos de comercio. Por otra parte, otra ley que fue tomando más fuerza en la época fue que los hijos de las esclavas, nacidos después de que fue publicada la ley, serían libres a partir de sus registros parroquiales y civiles. Sin embargo, la legislación aclara que la libertad no sería inmediata, sino al cumplirse los 18 años de edad, periodo donde los esclavizadores debían velar por ellos, a cambio de los servicios personales de sus madres. Fue José Félix de Restrepo quien presentó el proyecto de ley sobre libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos, la que fue la ley original del 21 de julio de 1821. Él, en su discurso, afirma que la esclavitud va en contra de la naturaleza y el evangelio profesado. También refuta los mitos planteados en esa época sobre la esclavitud, asegurando que perderían el control político y tendrían una sociedad de caos. Argumenta que negarse a otorgar la libertad a los esclavos por su falta de conocimiento en ciertas áreas, su raciocinio o nivel de educación, hubiese sido el mismo argumento que podrían haber utilizado los españoles para no conceder la emancipación de los americanos. Se hablaba de una libertad, pero esta era limitada, porque después de cumplir los 18 años debían ser entregados ante las parroquias a un oficio, arte o incluso a su antiguo amo o alguien que hiciera las veces de maestro para que los dirigiera en su labor.
Esto fue expedido en la ley de 29 de mayo de 1842. Los sectores populares se unieron armados para ir en contra de los dirigentes que aún no les otorgaba una libertad absoluta. Unidos recorrieron las principales ciudades. En 1842, los amos comenzaron a cuestionarse si era conveniente darles una libertad a los 18 años, pues les parecía incoherente que pasaran de esclavos a libres en un solo día. Además, porque la mayoría de estos optaban el camino de la delincuencia y eso generaba un problema mayor para ellos. Por esto, tiempo después, los amos pidieron derogar la ley que prohibía exportar esclavos y, en ese sentido, tener la oportunidad de exportar a los esclavos que tuvieran este tipo de vicios o costumbres. Cuando José Hilario López llegó al poder, los sectores populares tomaron muchas más fuerza, y fue así que en la ley del 21 de mayo de 1851 quedó expedido que a partir del siguiente año, todos los esclavos serían completamente libres y gozarían de los mismos derechos. Esto fue un hito histórico para las poblaciones negras y esclavos, ya que esto llevó a que obtuvieran un estatus jurídicos como ciudadanos y rompieran finalmente las cadenas a mediados del siglo XIX.